Bien, hermanos, entonces continuamos en Mateo 15, versículos 1 al 9. Versículos 1 al 9. La semana pasada nos concentramos en los versículos 1 y 2. Hoy vamos a tomar el 2 un poquito y avanzamos al 3, 4, 5 y 6, dependiendo, creo que podemos llegar, no sé, vamos a ver, pero recordemos el título de este sermón: cuando la tradición invalida la palabra de Dios. Y prácticamente vamos a hablar de tres cosas. Bueno, ya venimos hablando de tres cosas que pasan cuando la tradición invalida la palabra de Dios. Una de las cosas que vimos ya es que redefine la piedad. O sea, cuando la tradición invalida la palabra de Dios, entonces el hombre es quien define cuál es la verdadera piedad y no la palabra. Otra cosa que veremos es que cuando la tradición invalida la palabra de Dios, entonces se producen un poco de reglas que llevan a desobedecer la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita. Yo le voy a poner unos ejemplos muy buenos donde queda demostrado que nosotros, aún como cristianos evangélicos, no nos podemos quedar solo criticando a los fariseos que criticó Jesús, sino que nosotros también hemos hecho muchas veces reglas y excepciones para invalidar el mandato de Dios. Y pues la otra semana veremos, si Dios así nos lo permite, la tercera consecuencia de cuando la tradición invalida la palabra de Dios, y es la más desastrosa, porque es la adoración vacía, la adoración vana, inútil, la adoración equivocada, la adoración, en otras palabras, que no llega a Dios. Qué triste para nosotros es venir a la iglesia miércoles, domingos, consecutivamente, y al final de nuestra vida descubrir que nuestra oración fue vana. ¿Te imaginas todo el tiempo perdido? Cuando hoy, por ejemplo, bueno, no está muy lindo para ir al río o a la playa, pero algo nos hubiéramos inventado, una parrillada bajo techo, ¿verdad? Entonces creo que debemos considerar esto para que nosotros no perdamos el tiempo, sino que nuestra fe se cimente en la palabra de Dios y no en tradiciones de hombre. Como dije, una tradición es una costumbre, algo que se practica, que religiones, familias, instituciones, pues practican regularmente porque han hecho de estas cosas parte de su identidad, ¿ya? Entonces, cuando esto tiene más peso que la palabra de Dios en nuestro contexto religioso de iglesia, pues obviamente trae consecuencias como las que acabo de mencionar. Tres consecuencias que van a traer muchos problemas. Así que recordemos entonces que estuvimos hablando de cómo estos fariseos y escribas fueron, en vez de ir con ganas de aprender de Jesús, fue con ganas de encontrar en qué podían criticarle, qué podían agarrarle para señalarle de impuro. Y pues se agarraron de una tradición que ellos habían hecho y con su base, obviamente, en tradiciones hechas de hombres, pues señalaron a Jesús y a sus discípulos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que, aunque aquí no dice de Jesús directamente, sino de sus discípulos, Lucas 11 sí menciona que también Jesús fue sorprendido de esa manera, ¿no? Sin hacer el ritual este. Así que podemos concluir, tal como dije la semana pasada, que tanto Jesús y sus discípulos no guardaban este rito legalista. Quería añadir algo al punto de la semana pasada. Y es que este es el punto que quiero darle, dos diapositivas que quiero que veamos, que quiero añadir. Y es esto: los fariseos y escribas llegaron buscando qué encontraban para criticar a Jesús. Y tal vez pensemos en estas personas quisquillosas, ¿sabe? Porque recordemos que el texto nos dice claramente: entonces se acercaron a Jesús algunos de los escribas y fariseos de Jerusalén. Recuerden la importancia de esta frase, que esto significaba que eran personas que eran respetadas en la tradición, respetadas en la religión judía. El hecho de que se mencione de Jerusalén es como no de cualquier lugar. Recuerden que dice después el pasaje diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y se acuerdan que les comenté de dónde estarían ellos que vieron a sus discípulos quebrantando esta tradición. Porque imaginemos que estaban persiguiéndolos a tal punto que vieron el lugar donde iban a almorzar, qué sé yo, estaban así como espiando.
Y eso nos dice algo, hermano. ¿Cuánto nosotros en nuestras iglesias andamos así? ¿O cuántas veces nosotros andamos por allí viendo al cristiano, viendo en qué falla para criticarle? Más que pensar, por ejemplo, aquí si venimos a hablar, a veces, pues, por ejemplo, en la coinonía, podemos estar hablando con un hermano y en lugar de edificarnos estamos pensando en qué lenguaje está usando. O estamos viendo mientras a veces podemos estar hablando, hey Jonathan, ¿cómo estás? Y estoy revisándole toda la ropa y viendo para ver qué carga ha puesto. Ah, ese reloj, mira, por eso no diezma ni ofrenda, mira el relojzón que carga. Eso es lo mismo que estaban haciendo los fariseos. ¿Me explico? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar haciendo cosas como esa? Sin embargo, no nos sentimos fariseos. No nos sentimos legalistas. Y estamos quedándonos, oh, mira esta gente, qué legalista. Pero nosotros estamos trayendo sus principios a nuestras vidas hoy sin llamarnos fariseos. ¿Cuántas veces nosotros andamos en busca de, por ejemplo, si vemos y esto, hermano, que no me diga que no, que aquí yo creo que todos podrían levantar la mano, pero le va a dar pena salir en el video. Pero ¿cuántos no les pasó que alguna vez en su iglesia donde iban antes, o inclusive aquí, pues vamos a pensar, aquí ven un hermano, una hermana que Dios la usa tremendamente, y usted dice, sí, pero algo debe tener, yo la voy a atrapar? Bueno, sabia y honesta, gracias a Dios por saber. Bueno, mi esposa que está allá en el cuartito siempre allá está. Pero les ha pasado de que no puede ser que sea tan piadoso, no sé, algo debe tener. Para mí que en la casa hay que ver si es una demonia o un demonio. ¿Cierto? Gracias. Me gusta que sea honesto con usted mismo. Así hemos sido. Yo también he sido así. Pero es una actitud farisaica. Si hay una persona, hermano, que está haciendo algo y Dios la está usando, ¿por qué tenemos que empezar a evaluar y a buscar en qué momento puede fallar o en qué cosa está fallando para poder señalarla? Bueno, eso tiene su origen en el fariseísmo que vemos aquí en Mateo 15. Ahora, les digo para que usted tanto evalúe a un legalista como se evalúe a usted mismo como legalista. El legalista normalmente comienza así. Establece, miren, no la palabra, él mismo establece un estándar humano. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, Gigi Ávila, Dios mío, lo dije, di el nombre. Gigi Ávila dijo, Dios me dijo que la mujer luce provocativa en pantalón. O sea, a él le producen tentación ver a la mujer en pantalón. Lo puso en manos de Dios y lo estableció como una norma. Puso un estándar, según su perspectiva. Está bien, él puede tener su lucha. Bueno, no sé qué tendría que hacer para no sentirse tentado. Sin embargo, es que el problema no es solamente que lo deja allí, sino que lo pone como regla. Y luego le dice a la iglesia que Dios le dijo, con esa autoridad de Dios, supuestamente, para que entonces toda la iglesia prohíba los pantalones. Cosa que nos ha afectado gravemente en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, es el primer paso del legalista. Produce una regla, establece una norma, pero luego entonces andan ¿qué? Vigilando quién no lo cumple. Todavía aquí no llegamos a lo grave, todavía aquí está cada quien con su locura, ¿no? Damos mal, pero no tan mal como va la progresión. Luego entonces, aquí viene donde se pone a poner la cosa peor todavía. Concluye que quien no lo cumple es menos espiritual. Mujeres que se les prohíbe tomar Santa Cena porque andan en pantalón. Y yo sé que ustedes aquí vivieron eso también. Porque esto lo estoy diciendo el testimonio que escuché de aquí mismo. En iglesias donde tú ibas a tomar la Santa Cena y venías en un jean, hermana, no puede. ¿Dónde la palabra de Dios dice eso? En ningún lado. Y si me están viendo y piensan en Deuteronomio, no tiene que ver con eso. Los hombres y las mujeres usaban túnicas, así que no existía el pantalón. Entonces, vemos y repito, examínense ustedes y examínense en los que le rodean, pero ojo, uno puede caer en legalismo buscando el legalismo. Tenga cuidado con eso también, porque usted dice, voy a detectar el legalismo, ¿sabe que estás actuando como legalista? Sí, esto es tan, repito, si ven Odiseo se van a dar cuenta de lo que le digo de Escila y de Caribdis. Hay unos que lo fuimos a ver esta semana, yo la vi 2 veces, está tan buena que la vi 2 veces. Y por ahí dirán uno, diga, ay, santo, el pastor de la Roca viendo eso, donde sale Elena que es negra y está con la ideología de género, ¿no? En verdad, pues eso es lo que menos importa la película. Hay muchos mensajes que después yo le compartí a los muchachos con los que fuimos, mensajes tremendos que la película comparte.
De hecho, lo dirigimos al Evangelio, imagínense. Pero uno tiene que tener ese cuidado porque se va a los extremos fácilmente. Entonces, primero vemos que el legalismo se muestra en esto: establecer un estándar humano, luego vigilar quien no lo cumple, luego concluye que quien no lo cumple es menos espiritual. Y hasta ahí está mal, pero todavía puede ser peor. Finalmente, entonces desarrolla un sentido de superioridad espiritual. Por eso que usted ve la historia de los fariseos, como ellos se creían dignos, más dignos que todos los demás. Pero también hoy vemos cómo hay hermanos en las iglesias que usted los ve ¿cierto? Que se creen más espirituales que los demás hermanos. Hay hermanos que son como el canto mexicano: su palabra es la ley, ni siquiera la de Dios, sino la de ellos. Hacen juicio y dicen: no, es que Dios me habla. No, y entonces los que siguen dicen: no te metas con fulano porque Dios le habla. Dios le habla, cuidado. Bueno, hermano, la verdad es que Dios le habla a todos ustedes si ustedes tienen esto. Dios les está hablando. Cada vez que tú la lees, Dios te está hablando. Ojo, ahora, si Dios no te está hablando, es que no la estás leyendo. Y audiblemente no lo vas a oír. Pero si tú quieres que te hable, agarra y abre tu Biblia y Dios te va a hablar de una vez. Mira lo tremendo que esto. Dios te va a hablar de una vez. No tienes que esperar. Te va a hablar aquí de una vez. Entonces, esta es la mentalidad que tenían los fariseos y escribas a los que Jesús se está dirigiendo en este pasaje de Mateo 15. Así que, habiendo dicho esto que quería mostrarle, también vamos a pasar al segundo peligro de cuando la tradición invalida la palabra de Dios. Y es que entonces la tradición termina justificando la desobediencia. La tradición termina justificando la desobediencia. Notemos lo que dice el versículo 3. Y respondiendo él, miren lo que le dice Jesús. ¿Sabes qué me gusta de la respuesta de Jesús? Pueden verla allí. Jesús no viene y le dice que, ¿y por qué tienen que lavarse las manos? ¿Y quién dijo que tienen que lavarse las manos? No le dice, hey, ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Noten esto. Ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los? ¿Alguien tiene su Biblia abierta, hermano? Ok, ahora sí, creo que sí. Recuérdense que conmigo es Biblia abierta. No me está escuchando ahí, sí, pastor, amén. ¿Por qué es verdad? Porque usted lo dice, no, déjese eso. Quebrantan la tradición de los. Ahora notemos la de Jesús. ¿Quebrantan qué? ¿Se dan cuenta? Fariseos dicen, ¿ustedes por qué quebrantan el mandamiento de los ancianos? Jesús dice, ¿por qué quebrantan ustedes el mandamiento de Dios? O sea, Jesús les dice, vean que ustedes están locos, ustedes están preocupados por quebrantar reglas de hombre cuando no se preocupan por haber quebrantado el mandamiento de Dios. Entonces, ustedes, al criticar a los discípulos por una ley hecha por hombres para evaluar a lo que no tiene poder espiritual, ustedes están quebrantando inclusive el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Voy a ponerles este ejemplo antes de ver qué Jesús pone. ¿Se entiende? Entonces luego, ahora sí, por eso Jesús dice, por vuestra tradición. O sea, Jesús le dice, ustedes me están diciendo que mis discípulos quebrantan una tradición de ancianos, pero ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con esa tradición a la que ustedes le han dado esa autoridad. Así que la diferencia es abismal, ni siquiera comparable, creo que no tengo que explicarlo. No es lo mismo infringir una costumbre establecida por los hombres que desobedecer un mandato de Dios. Hay una diferencia abismal y eso es lo que Jesús les está diciendo. De hecho, Jesús pasa a acusar entonces a los acusadores. O sea, los acusadores terminan siendo acusados. Y lo triste es que los acusadores, basándose en tradiciones humanas, ahora son acusados por Jesús, nada más y nada menos que el Mesías, en nombre entonces de Dios. O sea, ¿en qué terrible problema se metieron? ¿Y qué terrible problema se metieron? Así que, hermanos, aquí vamos aprendiendo algo. Las tradiciones humanas, por valiosas que puedan ser o parecer, porque sí hay algunas que son valiosas, sin que nosotros tenemos que tener cuidado que por muy valiosas que puedan parecer o ser, jamás pueden igualarse, jamás pueden equipararse a la autoridad
de la palabra de Dios, ni sustituir su obediencia. O sea, primero, Pablo lo dice en Gálatas, si yo le hago caso a los hombres, entonces no soy servidor de Dios. Ahora Jesús entonces procede y les pone un ejemplo tremendo, le dice, Jesús, bueno, ¿cómo los atrapa? Le dice, porque no solamente dice que han quebrantado el mandamiento por su tradición, sino que les va a decir un ejemplo tremendo que ellos mismos van a quedar o debieron haber quedado sorprendidos. Dice, porque Dios dijo, noten, no la tradición de los ancianos, porque Dios dijo, versículo 4, honra a tu padre y a tu madre. Y, este y luego vamos a ver lo interesante que es ese y. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¡Wow! Que muera. Pero vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es corbán, dicen algunas Biblias, otras van a decir, es ofrenda a Dios, todo lo malo, todo lo mío con lo que pudieras ser ayudado. Dice el 6, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. ¿Entienden la gravedad? Ojo, el mandamiento de Dios, ¿por cuánto tiempo estaba vigente? Eternamente. Salud. Pero miren lo que dice, no necesitará honrar más. ¡Wow! Eso es hasta contrario. O sea, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo? Siempre. Y dice aquí, ustedes han sacado una excusa para no necesitar honrar a su padre o a su madre nunca más. Noten la fuerza de la frase, no necesitará más. No necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y entonces, claro, Jesús pronuncia un juicio terrible. Y así, de esa manera, en otras palabras, de esa manera, de esa forma, ustedes han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. ¿Se imaginan al Señor diciéndonos hoy a nosotros esas palabras fuertes? Vamos a ir con calma. Honrar a su padre y a su madre. Ahora, ¿por qué Jesús tomó este ejemplo? Porque la gente, y eso hoy también muchos hoy, de hecho, muchos hoy pueden pensarlo de esta manera. Honrar, claro que honrar es respetar. Claro que honrar es hablar bien de ellos. Pero honrar es más allá que eso. Honrar implica también darles el peso, el valor necesario, el valor que requieran. Por eso honrarlo no consiste únicamente en sentir respeto por ellos, sino en tratarlo como personas valiosas, mediante obediencia, respeto, cuidado y especialmente en su vejez. Aquí pues quiero aclarar que la obediencia solo y no porque no sea eterna, ojo, sino porque cada hijo luego va a pasar a ser un padre o una madre. Entonces ya tendrá que criar hijos y esos hijos obedecer a esos padres. Entonces el mandato no es que, ojo, y quiero aclarar esto, no es que los casados aquí estén obedeciendo a los suegros todavía o a la suegra. Ya, los voy a librar de ese karma. ¿Saben? O sea, el mandamiento no es obediente, porque imagínense qué desastre sería que, por ejemplo, de la hermana Maciel, todavía Eri dice una cosa y la mamá le dice otra cosa y bueno, yo tengo que obedecer a mi madre. ¿Se imaginan esa locura? Eso es un desastre. Y si pasa en alguna casa, hermano, reprenda eso. Porque eso es un desastre que se provoca. Porque cada casa que pasa a ser un hogar, cada familia nueva, que eran hijos y ahora son esposo y esposa, pasan a ser un nuevo hogar y allí empieza de nuevo la regla a entrar en vigencia ahora con los hijos. Pero cada casa tiene entonces como que dice así, su tope de obediencia. Cada hogar. Ya, claro eso antes que por allí, y más las mujeres que les encanta eso. Mi mamá dijo no sé qué cosa. Los hombres no somos, seamos honestos, los hombres no somos tan así. ¿Verdad, caballero? Amén. Oh, ay, sí dicen amén, ¿verdad? Dios mío, lo que quieren librarse. Ahora, tampoco está diciendo que hay un padre que tiene trabajo y que gana bien y entonces le esté pidiendo plata a su hijo y dice, ay, yo tengo que honrar a mi padre y madre dándole plata. También aclaro ese punto. Eso no era ni aquel entonces ni hoy. ¿Ok? Porque hay padres juega vivos también, se los digo.
que quieren estar exprimiendo a los hijos, y eso tampoco es de allí. Ahora, hay un padre que está sin trabajo y necesita medicina. Y si el hijo trabaja, allí debe entonces cubrir. Un padre que no tenga trabajo y no tiene comida, el hijo debe honrar cubriendo su necesidad. Eso es lo que significa honrar padre y madre, ¿entienden? No se dejen extorsionar, ni tampoco dejen que los suegros gobiernen su hogar, aclaro, hago ese paréntesis, pero significa darle el valor que requieren. Cosa de que cuando tenga necesidad, usted pueda ayudarles. ¿Estamos claros en ese punto? Esto es necesario aclararlo en Latinoamérica, hermanos. Créame que sí. Así que quédense más bien con cuidado, especialmente, digo, no es que estoy eliminando el otro significado, sino que para ustedes, para que no vayan a pensar locuritas, piensen en cuidado especialmente en su vejez. Ahora, no quiere decir que si un padre tiene 40 años y está enfermo y no tiene platos, dice, no está tan viejo. Digo, yo aclaro, hermano, porque ustedes son manipuladores de las cosas increíbles y lo que me están viendo también. Esto es una locura. Diga, no, el pato, que eso no es honrado, así que si trabaja, si no trabaja, digo, no trabaja, pero no está viejo, así que estamos para. No, si necesita a tu padre, a la edad que tenga, solo que especialmente su vejez necesita más cuidado, sabemos eso. ¿Por qué? Porque hay trabajos que son más difíciles cuando la gente está vieja, no consiguen trabajo fácilmente. Hay jubilados aquí en Panamá que cobran 100, 200 dólares, eso para que alcanza. Entonces allí un hijo puede honrarlo. También hay jubilados que cobran un billetón. ¿Ya? Si no, pregúntenle lo que le va a pasar a este Elvin. Digo, santo Dios, estoy hablando ahora de cosas que no. Permítame tomar agua. Creo que entendieron mi punto. Ahora, tanto la cultura judía del primer siglo como lo que notamos en el Nuevo Testamento, honrar a los padres era parte del deber. Y la Biblia nos muestra que incluye el deber económico. Quiero que alguien me busque 1 Timoteo 5, 4 al 8, por favor. 1 Timoteo 5, 4 al 8. Nada más veamos un pasaje allí de ejemplo. ¿Alguien lo tiene? 5, 4 al 8, por favor. Pero si alguna viuda, más fuerte, Leslie, más fuerte. Pero si alguna viuda Eso. tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios, continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se dan cuenta? Ahora, este pasaje obviamente aplica mucho a los hombres. Un hombre cristiano, si no proveen para su casa, dice que han negado la fe y son peor que un incrédulo. Sin embargo, el contexto lo lleva más allá de maridos. Lo lleva a hijos. A hijos. Ahora, noten que esto que yo les estoy diciendo no es un problema nuevo de que las madres aprovechadoras o manipuladores. Noten que aquí dice las viudas que en verdad son viudas. ¿Qué quiere decir? Que hay una viuda falsa, hay una viuda verdadera. O hay viudas que se dedicaban a usar la lengua como trabajo. Laca, el bochinche y la cosa, y no se están comportando en la piedad. Y Pablo dice, ¿qué pasó con esta viuda? Que en vez de estar preocupada, porque si puede chismear, podía trabajar. ¿Ya? Entonces noten cómo dice allí, si alguno no provee para los suyos, y esto los suyos se extiende a padre, madre, aunque no estén en tu propio techo. Dice, ha negado la fe y es porque un incrédulo. ¿Ya? Entonces vemos que tanto aplica como para esposos, que obviamente es nuestro deber, pero también en el contexto nos habla de que aplica a esos esposos y esposas que son hijos
de estos padres que pueden estar. Una viuda, pues en ese tiempo sabemos que la situación como daba, mandaban hombres a pelear, mujeres quedaban viudas, era algo recurrente. De hecho, la iglesia primitiva estaba llena de viudas. Y no solo viudas, también llena de huérfanos. Yo creo que usted lo sabe, eso ya lo hemos hablado en otros contextos. Pero vemos allí entonces cómo el Nuevo Testamento corrobora la misma mentalidad judía del siglo I y de antes de eso inclusive, porque lo vemos en el Antiguo Testamento remarcado también. Y vemos que honrar y padre y madre era una cosa, como dijeron, eterna. No era una cuestión de unos años, no es una cuestión que caduca, es una cuestión que mientras se necesite se tendrá que hacer. Sin embargo, así como muchos hoy, los escribas y fariseos estaban cansados y los maestros de la ley de aquel entonces dicen, hombre, esto está pesado porque, o sea, yo no tengo la culpa que mi madre haya enviudado. Si, ¿quién le dijo a ese man que se fuera para allá, para la guerra, hombre? Uy, y ahora yo tengo que estar pagándole todo. Entonces dijeron uno, y que vamos a inventarnos una regla. Vamos a decir que todo lo que tú tienes es ofrendado a Dios y con Dios nadie se mete. Con Dios nadie se mete, aquí la hacemos. Decimos que todo lo que nosotros tenemos ha sido ofrendado a Dios. Y ojo, y esto no era que lo daban, la claro. No era que ellos llevaban todo y se lo daban a Dios, no. Es decir, está a disposición del templo, está a disposición de la religión judía. Si lo necesitan, lo pueden tomar. Entonces no te lo puedo dar porque eso está dedicado a Dios. Si se necesita, yo tengo que darlo. Cosa que rara vez pasaba, pero el quedaba súper. ¿Me está entendiendo? Pero se dieron cuenta que al principio yo dije que con Dios nadie se puede meter. Si ponemos una regla, una excepción al mandamiento de Dios usando su propio nombre, ¿se acuerdan lo que le dije ahorita? Dios me dijo que la mujer luce provocativa en pantalón. ¿Se dan cuenta? ¿Quién va a contradecir a Dios? Yo dije que Dios me dijo y eso va a ser así. Y la iglesia se lo va a tragar y lo va a hacer. Listo. Eso no es nuevo, ¿se dan cuenta? Y aquí Jesús lo muestra. Ellos dijeron entonces, no, es que lo que yo tengo es corbán y con eso me libro de ayudar a mis padres y a mi madre, me gasto toda la plata porque mientras el templo no me llame que necesita mi dinero, entonces yo simplemente lo sigo usando y lo tengo allí, pero no te lo puedo dar a ti porque eso ya es de Dios. Digo, qué manera más piadosa de faltar al mandamiento de Dios. ¿No les causa como impacto eso? No sé si no habían leído este versículo o si no le habían prestado la debida atención, pero qué bárbaro, cómo ellos habían hecho una excusa usando el nombre mismo de Dios para una cosa tan pecaminosa. Habían convertido una tradición religiosa en un mecanismo para evadir la responsabilidad con sus padres. ¿Me entienden? Al punto de que llegaban a la conclusión, todo aquello con lo que yo podría ayudarte ha sido dedicado a Dios. Y claro, hasta miren la frase, si lo digo así, mira, todo aquello con lo que yo podría ayudarte, ay, lo dediqué a Dios. Y tú dices, no, hijo, ¿cómo yo? No te quiero estorbar, no. ¿Sí o no? ¿Y quién te va a decir algo? Si te va a salir excelente. Le pones el acento adecuado y listo. Y con esa simple declaración, hermanos, según tradiciones de hombres, la persona entonces quedaba libre de toda obligación hacia sus padres. Y repito, aparentemente era un acto de piedad. Sin embargo, era una excusa religiosa que nace del pecado del hombre, pero que al mismo tiempo el hombre no le quiere llamar pecado. Miren esto, presten atención a esto. Nace del corazón pecaminoso del hombre, pero el hombre en su afán religioso no le quiere llamar pecado. Entonces tiene que hacerte una artimaña para inventarle una justificación para no verse como pecado. O sea, no sé si están agarrando la idea. O sea, nace del pecado, pero como estoy afanado religiosamente y quiero aparentar mi piedad, yo tengo que hacer una artimaña para poder cubrir ese pecado, no para quitarlo, no para trabajarlo, sino para taparlo. ¿Ya entienden? Por eso en nuestras iglesias se da mucho eso, apariencia de piedad. Eso cargamos como herencia. Esa apariencia, en la iglesia nos comportamos de una manera porque queremos cubrir. De hecho, hay unos que somos vulgares, y digo, no porque yo sea, estoy diciendo somos para incluir, para que no se sienta ofendido. Pero entonces en la iglesia tienen otro lenguaje. Tienen un lenguaje de iglesia, lenguaje de casa, lenguaje de trabajo. Usted sabe la historia de una persona que dijo aquí, se le salió un
un léxico tremendo en su casa y bueno, ahí estaba nuestra hermana Salvi, mi esposa también, y no me acuerdo quién más estaba y dijo, ay, es que disculpen ese lenguaje de casa. Oh, wow. Pero en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. ¿Ve? Lo tapo. No lo trabajo. No lo entrego a Dios. No me arrepiento. Lo tapo, lo justifico. Claro, es muy fácil quedarnos viendo el versículo y que oh, esos fariseos eran unos loquillos, jaja, qué tremendo. Esos tipos eran unos perversos. Sigue hablando de nosotros. Sigue hablando el pasaje de nosotros. Y así podemos empezar a ver un montón de actitudes de nosotros que fingimos en la iglesia, pero en nuestra vida privada es diferente. Te podríamos traer un ejemplo, sin acusar a nadie aquí, aclaro, ¿no? Pero si tal vez el domingo tú vienes a agarrar tu Biblia, vienes a la clase hermenéutica y el domingo viene y la rayas y pones allí, oh, tremendo, pues si en tu semana tú no la agarraste, tú has caído en un fariseísmo. Tu Biblia está rayada, pero qué triste que solo Mateo esté rayado y Corintios. Pero que de repente yo hablo Lucas y nunca ha pasado esa pluma o ese lápiz por Lucas. Qué raro que no hay un salmo rayado. Qué raro que no hay... Es raro. ¿No les parecería raro a ustedes eso? Es un tipo de legalismo. La Biblia es para los miércoles y los domingos. Hemos hecho de la piedad humana, vista por hombres, una tradición, pero no adoración. Escucha, han hecho de eso una tradición, pero no una adoración. ¿Estamos entendiendo? Así que, hermanos, quiero que vean esto. La tradición, entonces, lejos de conducir a la obediencia, la tradición, lejos de conducir a la obediencia, se ha convertido y se había convertido en un medio para justificar la desobediencia. Recuérdense que esta es la segunda consecuencia de cuando la tradición invalida la palabra de Dios. Se justifica la desobediencia. Pues enseñaban, no necesitará más honrar a su padre y su madre. O sea, ya puedes desobedecer. En otras palabras, siendo honestos, ya puedes desobedecer el mandamiento. En una tradición es el cuarto mandamiento, en otra tradición el quinto mandamiento. Dependiendo de cómo vean los 10 mandamientos. Ya no necesitarán el cuarto o el quinto mandamiento. Eso es lo que dice. Ya no necesitas obedecer uno de los 10 mandamientos. O sea, escucha la gravedad de esto. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque nosotros hicimos una regla. Es tan descabellado, pero al mismo tiempo tan consolador para los fariseos, tacaños y gente avara que simplemente le dolía ayudar a los necesitados. Porque es mentira, hermano. Si una persona no ayuda a su padre o a su madre que tiene necesidad, es mentira que ayuda al prójimo. Digo, si no nos duele nuestra familia, nuestra sangre, nos va a doler. Hermano, no nos va a doler. Así que ni siquiera llegamos a amar al prójimo. Ni siquiera llegamos a practicar la misericordia. Y por eso entonces Jesús menciona un veredicto devastador. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Bueno, tal vez no lo veas con severidad porque tal vez nosotros somos invalidadores de la palabra de Dios comúnmente, pero realmente esto es feo. O sea, tú sabes lo que es eso. Así anulas la palabra de Dios, así desechas, declaras ineficiente, destruyes, eliminas, ya, para que puedas entender la palabra de Dios por causa de tu costumbre. ¿Se entiende? Así tú destruyes, es más, así tú eliminas la palabra de Dios, la haces nula por tus costumbres. ¿Ve? Para que entendamos más en nuestro lenguaje, por tus costumbres, por nuestras costumbres. Qué triste que aquellos hombres que se llamaban fariseos, de la raíz farush, significa separados. ¿En qué sentido? Eran los cuidadores de la ley. Wow, ¿tú me entiendes? O sea, los cuidadores de la ley, ¿entienden esto? Nosotros somos los que vamos a proteger la Torá. Porque ellos se encontraron la Torá y dijeron, esto lo vamos a proteger y la vamos a transmitir. Escucha esta locura, y la vamos a transmitir a los otros para que no se pierda. Somos los encargados de cuidar esto y también de torcer esto.
Qué triste eso. Qué triste eso, hermano. Pero te digo algo, es más triste que nuestras iglesias hoy nosotros hagamos lo mismo, llamándonos evangélicos. Porque el evangelio es la gran noticia, esta magnífica noticia que el hombre puede recibir en su vida. Porque es la noticia esperanzadora. Sin embargo, nosotros con leyes de hombres hemos hecho que el evangelio parezca un fariseísmo en tiempos modernos. Y te quiero mostrar algunos ejemplos. Voy a mostrar varios ejemplos. Voy a mostrarte unos, vamos a ver cuántos puse. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que con esto vamos a terminar. No voy a poder terminar el punto 2, pero no importa, no tengo apuro. Quiero que esto quede bien claro en tu mente. Ahí ven la ilustración. Tu excusa invalidando la Biblia, la palabra de Dios. El mandato es Dios manda perdonar, ¿verdad? Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es la costumbre que invalida el mandato de Dios? En mi caso es diferente. Tienes que perdonar, hermano. No, en mi caso es diferente. Costumbre invalidando mandamiento. Lo que me hicieron fue demasiado. ¿Han escuchado alguna vez eso? O de repente yo no sé si me comí unos frijoles, me acosté, soñé eso. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguno aquí ha dicho eso? No. Eso, de hecho, yo he escuchado eso, que lo perdone Dios. Una vez una hermana me respondió a mí sobre un hermano. Y yo le dije, hermana, pero usted tiene que perdonarlo porque Cristo nos mandó a perdonar. Y sabe que me dijo, yo no soy Cristo. Y esta hermana era esposa de un pastor. Y yo estaba así y me quedé. ¡Wow! Pero tal vez haya dicho también tú una frase parecida. Una vez escuché a una persona decir, es que sí, mire, y esto no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado decir, hay gente blasfema, hermano. Dice, esto es una cosa que yo no lo perdono porque es una cosa que ni Cristo lo hubiera perdonado. No, yo he escuchado eso. Sí. O sea, ya esto no es invalidar la palabra de Dios por la tradición, no, esto es blasfemar contra la palabra de Dios directamente, hermano. Ahora analicemos, de verdad, a nosotros nos pueden hacer algo más grave de lo que nosotros le hicimos a Cristo. Primero, individualmente nosotros le hemos hecho más ofensas a Cristo que cualquier hombre a nosotros. Ahora, grupalmente, ¿se imaginan? O sea, individualmente la balanza está y que así tumba. Ahora, grupalmente merecemos el infierno. Pero Él nos ha perdonado. Y por eso en la oración dijo, así perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira que ni siquiera dijo Jesús, danos el pan de cada día así como nosotros compartimos. Mira que al Señor no le preocupa tanto que tú compartas, porque al final nosotros compartimos que sea por hipocresía, por conveniencia, por lo que sea. Lo que sí no hacemos por hipocresía ni conveniencia, ni de ninguna manera, ¿cómo nos cuesta es perdonar? Santo Dios. Entonces, claro, hay que poner costumbres, normas, reglas, rebuscártelas para ver cómo barajeamos y cómo podemos zafar el mandamiento. Escuchemos la palabra del Señor diciéndonos así, invalidas el mandamiento de Dios. ¿Cuánto hemos fallado a Dios? Invalidando su mandamiento. Y claro, el típico caso de egoísmo, en mi caso es diferente. Claro, créanme que esa frase es bien egoísta,
Porque eso de que en tu caso quiere decir que es un caso especial, porque es que tú tienes un don especial, es porque tú eres una persona vaya que digo, la perla esta del mundo. El mundo entra en desequilibrio si se muere. Pasaré al siguiente ejemplo. Dios manda a amar a nuestros enemigos. Pero también viene otra regla egoísta que hemos puesto. Decimos, ese mandamiento no aplica en mi caso. O peor, nos creemos jueces, no como leímos en el Salmo 82, porque es todo lo contrario. Y decimos, hay personas que no lo merecen. ¿Se acuerdan cuando yo les he comentado que a veces no ayudas a la persona que está en la calle porque dicen, no, eso no quiere para beber, eso en guaro? A veces ni te consta. Claro, tú le has puesto que todo que pide plata quiere beber guaro. Y claro, hay un porcentaje que sí es así. Pero tú no sabes cuál es el porcentaje que es excepción. Pero es la regla que estás inventado para hacer codo. Claro, es fácil si tú vienes y me dices, no, me pidieron plata, pero eso es para beber guaro. ¿Quién te va a decir algo? Te va a decir, no, tienes razón. Es más, te van a decir los hermanos de la iglesia. Es verdad que esa gente. O ves un cholito ahí que con todo y que yo sé que son perversos. Claro, eso no se lo vamos a quitar porque eso es lo que es la fama que tienen. Pero dice, no, a veces que mandan a los niños a comer plata. Bueno, es una criatura, sea indígena, sea lo que sea. Si ves que tiene hambre, no le des plata, dile, te voy a pagar una hojaldra, te voy a pagar una empanada, ven. Pero la verdad, el problema no es que sea cholito, el problema no es que sea alcohólico, el problema no es que sea drogadicto, el problema es que tú eres codo. Ese es el maldito problema y usas excusas para invalidar el mandamiento de Dios. ¿Cierto o falso? Si usted lo ha dicho, usted examine su corazón y diga, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué he dicho esto? Y usted va a llegar, estoy seguro que usted va a llegar a la conclusión que al final es que usted es un maldito codo. ¿Entienda? Y no le puede decir bendito porque para que sea bendito tiene que soltar el codo. Mientras está así, es maldito. Así, bendito. Y esto es lo que dice la Escritura. Así que no diga que, ay, pastor, me está diciendo maldito. Bueno, suelta la maldición y entra en bendición. Y ojo, no estoy pidiendo aquí que lo dejes aquí y llena la folía de... No. En tu entorno, bendice. Cuando yo he conversado con personas que hemos visto la serie de El asesino en serie Dahmer y que sale allí, mira, ¿tú sabes cuál es la escena? Y une las dos Daphne, ese, ya saben cuál es. Unen las dos reglas, el perdonar y el amar al prójimo. ¿Y sabe cuál es el tema que saca toda la conversación? Y es una cosa que provoca... Cuando el hombre se bautiza y se arrepiente. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible? No, el Señor no lo puede haber perdonado. Y me acuerdo cuando mi esposa me preguntó, y ese cosito, ¿el Señor lo ha perdonado? Yo le dije, ¿si se arrepintió? Sí. Y después otra persona, yo se arrepintió, sí. Pero que mira, Marto. ¿Qué vamos a poner de regla de hombre ante el mandato de Dios? Es que a nosotros nos parece, a nosotros, los que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, que no lo merece. Ya no se quedó en Mateo 15 con los fariseos, ¿se dan cuenta? Ay, sí, mira los fariseos. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Qué cosa más tremenda, hermano. No he terminado, faltan 8. Dios manda a reconciliarnos con el hermano. Pero decimos, si él hoy quiere hacer las cosas, que venga. Total, ella fue quien falló. ¿Han escuchado eso? Ese es casi un salmo aquí. Pero yo no fui que ofendí. Yo estoy dispuesto a perdonar, pero que venga. No, si ella viene y me pide perdón y se arrodilla y se humilla y me da plata y me llora, entonces yo la perdono.
Bueno, identifícalo. ¿Sabes cómo se llama? Invalidar el mandamiento de Dios por tu costumbre, por tu excusa, por tu razonamiento. Mateo nos dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y te reconcilies antes de adorar. Pero también el Evangelio nos dice más adelante que si tu hermano peca contra ti, ve y también háblale y repréndelo. ¿Entiendes? Si Mateo 6, si tu hermano, si tienes algo tú contra tu hermano, ve. Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Te das cuenta? Pero decimos eso, entonces claro, el hermano que te escucha a tu lado dice, oye, Jonathan, es verdad. Bueno, mira, Ángel, me consta que Jonathan dijo eso. Jonathan me dijo a mí, si esa persona viene, yo la perdono. O sea, ya yo vi que Jonathan no tiene nada. Vamos a padrinarlo. ¿Escucharon? Claro, el que no quería perdonar se fue y quedó como el hombre más piadoso, el hombre más espiritual. ¿Cierto? Invalidamos la ley de Dios por nuestras costumbres. Entonces, cuando escuchas eso, no es suficiente que diga que está dispuesto a perdonar. Búscalo. Busca resolver tu asunto. Busca la reconciliación. Porque si el Señor nos ha llamado a ser reconciliadores del mundo con Dios, nosotros tenemos que, para ser reconciliadores, estar reconciliados. Con Dios primeramente, demostrarlo entonces en nuestra reconciliación con nuestro hermano. Hay tres. 1 Corintios lo veremos luego, cuando Pablo habla del misterio de reconciliación que nos ha sido encomendado. Que somos reconciliados con Dios para ser reconciliadores. Pero luego tenemos que estar reconciliados con nuestros hermanos para luego entonces reconciliar al mundo con Dios. No podemos pasar el tercer paso sin pasar por los dos primeros. Porque el tercero es consecuente de los dos primeros. Dios mío. Creo que ni siquiera los 10 voy a poder ver. ¿Están listos para el que viene? ¿Están listos para el que viene? Porque ustedes saben cómo soy yo, pues que yo voy poniendo una progresión que lo creciendo. ¡Ah! Dios manda congregarnos. Este es un mandato que como la gente odia. Dios mío, si pudieran borrar Hebreos 13, una cosa, Hebreos 10, es una cosa que lo arranco con audio. Dios manda congregarnos, pero ¿qué decimos? Dios está en todos lados. Yo adoro desde mi casa. Lo que pasa es que si nosotros no entendemos que la adoración es una respuesta a lo que Dios ha hecho, tenemos que responder en obediencia y el congregarnos es parte de esa respuesta. O sea que no puedo adorar desde mi casa mientras yo sea al mismo tiempo un desobediente. ¿Estamos entendiendo? Uno por allí hace poco escuché que dijo lo siguiente. No ir a la iglesia porque yo no necesito a la iglesia para ser salvo, yo sigo a Cristo. Esto hace 2 meses aproximadamente. Qué triste escuchar esto, porque se ve que no entienden nada. Se ve que no entienden nada. Si tú sigues a Cristo, estás con su cuerpo. Digo, ¿qué manera mejor de seguir a Cristo que estando pegado a su cuerpo? O sea, imagínate a Sharon que vive, ahorita que trabaja en Panamá, está separada por 7, 8 horas de Joseph, por 460 kilómetros aproximadamente, 50 kilómetros aproximadamente. Pero ella dice, no, yo amo a Joseph, mi esposo, y quiero estar con Joseph, pero me mantengo acá en la ciudad. La mejor manera de demostrar eso es viniendo. Quiero estar con mi esposo, quiero estar con su cuerpo, pegada a él ahí. Y eso usted lo nota. Que no lo suelta ni... Cosas de Charo. No, pero eso es bueno, oye, eso es bueno. Pero en la iglesia no, yo sigo a Cristo, pero el cuerpo no me interesa. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos claros en eso, ¿no? Unos pastores ponían de ejemplo en una conferencia. Y si imagínate que, ¿cómo tú actuarías si yo te digo, Evaristo,
Tú me invitarías a tu casa si yo te digo, hermano, tú me caes bien, te aprecio un montón, a tu esposa no la soporto. ¿Tú me invitarías a tu casa gozoso? Bueno, eso es la persona que dice, yo sigo a Cristo, pero no voy a la iglesia porque los hermanos me hacen daño, porque no soporto a los hermanos, porque son hipócritas, porque son y que son y que son. Es que si tú amas a Cristo, soportas a su esposa. ¿Entendiste? Y no estoy diciendo que su esposa es perfecta. El perfecto es Cristo. Pero si tú amas a Cristo, tú soportas a su esposa. Punto. Si no, no hay relación. Y esto lastimosamente para muchos que dicen cristianismo no es religión, es relación. Ni siquiera en eso la pegan, hermanos. Porque esa relación tiene que darse relación. No es una relación porque tú le pongas el nombre de relación. Entonces, si tú de verdad eres cristiano, tienes que congregarte. Si tú desprecias la comunión, que es lo que se le llama a la congregación, tú estás despreciando a Cristo, aunque digas que sigues a Cristo, hermano. Primero, ¿cómo tú conoces a ese Cristo que dice seguir? Si Dios ha determinado que lo conozcas por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de su palabra. No, eso lo resuelvo fácil, ahora hay internet, yo veo videos, sí, pero como tú trabajas tu pecado, que el patrón que está viendo ni te conoce. Ni te conoce. Claro, lo que pasa es que esta persona que dijo eso le molestó que yo predicando la palabra, pues le cayera un poco de piedra, que no era, yo prediqué la palabra, si le cayó, hermano, yo le dije, es mejor, Dios te está llamando a arrepentirte, si te cayeron las piedras, suéltalas y arrepiéntate, y listo, hay perdón. Como leyó nuestra hermana el domingo pasado, vengan a la fuente, vengan a la fuente, y hay perdón para todos y salvación para todos. ¿Entendemos eso? El pastor me dio duro en la prédica. Bueno, no, el pastor no te está dando duro. Bueno, al menos yo no. Otros sí te tirarán piedra porque te odian. Yo no. Yo lo que te estoy diciendo y que te cae como piedra es misericordia para que te arrepientas y listo, problema solucionado. Después de aquí yo no te voy a estar juzgando. Yo te tiro lo que el Señor me está diciendo que te tire y tú te arrepientes y salimos de eso, hermano. Yo mañana, el otro domingo voy a ver otro texto y así yo sigo y ya eso que te cayó como piedra pasó porque yo sigo en otro texto. Pero claro, te molestó eso, que es lo que Dios está usando para corregirte, y tú te vas de la iglesia y dices, no, que yo sigo a Cristo en la iglesia. Pensamientos de hombre, mandatos de hombre que te impones para invalidar la ley de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Creo que voy a poder ver uno más. Dios manda a sostener la obra económicamente. Santo Dios. Aquí no puse uno porque iba a ser muy fuerte, pero saben cómo soy yo, que pues al final termino diciéndolo igual. Por ahí uno que dice, pero si Dios no necesita plata. No, claro que no. Claro que no. Pero su esposa sí. Bueno, que la mantenga porque el hombre mantiene su casa. Claro, sí. Por eso Dios te ha dado trabajo para que tú mantengas a su esposa. Exactamente. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que él no ha vuelto por su esposa. Cuando vuelva por su esposa no tendrá necesidad de nada. Pero por ahora él está de viaje y te ha dejado como encargo a su esposa. ¿La va a dejar morir de hambre? ¿La va a dejar que pase necesidad? ¿Me están entendiendo? Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos han enseñado una teología donde desvinculamos la iglesia con Cristo y vivimos relaciones de Cristo y yo, pero eso jamás es el plan de Dios. Lo puedes encontrar en todas las cartas. Porque Pablo, lo que leímos en la clase de hermenéutica, decía, no fue ahorita que leímos en la clase de las viudas, fue ahorita, sí fue ahorita, ya estoy medio tildeado ya. ¿Por qué se preocupa por las viudas? ¿Por qué Pablo manda eso en las cartas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la forma que Dios estableció para cuidar a los suyos por medio de la iglesia. Repito, cuando él venga y se lleva a su novia, nadie tendrá que trabajar, hermano. Es más, nadie tendrá que pagar doctor porque él mismo será nuestro sanador eternamente. ¿Me entiendes? O sea, ahí entonces todo va a ser pleno, entonces ya tú podrás decir, bueno, ahí está Dios que la sostiene. Pero por ahora él ha dejado a ti y a mí, a nosotros, a cargo de su iglesia, de su esposa.
Hay gente que dice, no, cuando mejore mi situación económica, yo empezaré a dar. ¿Alguna vez alguien ha escuchado o ha dicho esto? Ahora, si alguien lo ha escuchado o si alguien lo ha dicho, le hago la siguiente pregunta, tanto que lo observó o lo vivió. Escúcheme. ¿Realmente vio que alguna vez esa situación mejoró? Escuche la pregunta. ¿Cuánto tiene que subir el salario para que esa situación mejore? ¿Sabes qué pasa? Que cuando te suban de 800 a 1000 vas a decir, no hombre, que ahora tengo más gasto. Y cuando te suban a 1500 vas a decir, no hombre, es que yo pensé que ahora podía dar, pero mira que no me alcanza. Y cuando llega a 2000 vas a decir, mira que ahora me compré un carro nuevo que no me alcanza. Y cuando llegas a 3000 dices, mira que ahora me compré una casa en Boquete. Y cuando diga, mira, ahora tiene 5000, bueno, ahora le compré un carro también a mi nieto que ni camina, pero le compré un carro ya. ¡Chamaganda! Eso es acá un chiste interno, candanero. ¿Me está entendiendo? Nunca va a ser suficiente. Porque cuando el corazón no quiere ser generoso, nunca tendrá suficiente para compartir. Porque siempre tu necesidad va a estar por encima de la necesidad del otro. Eso es sencillo, hermano. Yo siempre admiraré a Eliasib y se lo reconozco públicamente, en grabación quedará para la posteridad hasta cuando yo no esté. Que es un chico de ¿cuántos años ya? 12. Pero de todo lo que agarra, él siempre piensa en la obra. No tiene que trabajar para poder aportar. Pero ¿cuánto hay con salarios que cómo les cuesta soltar, Dios mío? Yo que quiero aclarar que este no es un sermón de la prosperidad, ni un sermón de plata, de pedir plata. Es lo que estamos hablando de invalidad. Claro, ahorita vamos a... Estás pidiendo plata, no te enfocaste en todo lo que había atrás, ¿verdad? Estamos hablando de invalidar el mandato de Dios, que un mandato es que la iglesia sostiene a la iglesia, y lo invalidamos con excusas de hombres. Y él así nos muestra que querer es poder. Gracias, hermanito, por enseñarnos tanto. Que aprendamos nosotros de eso. Quitemos todos esos mandamientos que ponemos y si tenemos para compartir, hagámoslo. Hagámoslo. Compartamos, ofrendemos, aportemos. Yo hablaba con mi esposa de que una de las cosas, hay dos cosas maravillosas que ha pasado en esta iglesia. Y mi esposa, que ella pues un poco inocente, lo digo aquí hasta que la grabó. Yo rompo reglas homiléticas, pero quiero que sepa que la rompo conscientemente. La rompo conscientemente. El que conoce la regla dice que prescinde de ella. Listo. Pero dos cosas aquí en esta iglesia han pasado tremendas que mi esposa en su inocencia dice, oh, mira a los hermanos. Y yo le digo, no comas cuento, no comas cuento. Cuando se recogió para la silla, todo el mundo estuvo de acuerdo. Oh, sí, no importa. Ay, nadie se quejó. Nadie, absolutamente nadie se quejó. Y mi esposa dijo, oh, mira, Osito, yo propuse y la gente, yo, claro, porque iban a sentar sus traseros, esos que están cansados de sentarse en la silla, como escucharme hora y media a mí, en la silla de plástico. No crean que es amor por la obra, es amor por sus traseros. Fuerte, lo siento, así es. Y yo sé que usted no me puede decir que no es así. Usted no me puede decir, no, yo pensé en la hermana Mariela que está más anciana y por eso que se sentaran unas... No, usted pensó en su trasero. Ya también dónde viene el segundo ejemplo, ¿verdad? Mi esposa asombrada con la dádiva para el aire. Y de nuevo le dije lo mismo, no te engañes, mami. No es que ellos sean dadivosos, lo que pasa es que tienen calor. ¿Tú no lo viste el domingo anterior cómo estaban? Una cosa horrible aquí, hasta que no era el Espíritu de Dios. No era Pentecostés, hermano. Era el calor bárbaro que hacía. Y eso se levantó así, ¡puf! Eso fue una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Evaristo no es ni que terminar de decir, hermano, quiero, yo pongo 5. Dios santo, un avivamiento. Pero por otras cosas no hay avivamiento. Lo que pasa es que nos gusta estar bien cómodo con aire acondicionado. Nadie quiere estar sufriendo calor, claro. Pero no es la generosidad, hermano, es la conveniencia, es el egoísmo maldito que tenemos nosotros. Y que Dios nos ayude. Yo quiero preguntar cómo va esa ofrenda para nuestra personería jurídica, a ver cómo va eso.
Es más, ahora quiero que me diga, ¿sabes? Y al final me lo dice, porque ya ha pasado ¿cuántos días? Semana y media. Yo quiero ver si eso ya pasó los $100. Yo quiero ver, porque si son tan dadivosos en el aire, fue una cosa, en la silla, Vamos a ver ahorita también si... no, eso al pastor ya que le decomisen todas las cosas y las cuentas, ya que lo traen, que lo manda a tener iglesia. Porque no eres tú, porque no es tu nombre que está manchado, porque no eres tú el que va a buscar la DGI, lo va a multar, no es a usted a quien lo van a meter sus cuentas, se la van a clausurar. No, ¿verdad? No, es el pastor que se la arregle, quien lo manda. ¿Me está entendiendo? Y eso es parte de sostener la obra, porque si no tenemos eso en regla, estamos siendo unos ilegales. Y no hablo del grupo este de música grupera. Hablo de estar ilegalmente nosotros como iglesia. Y tal vez aquí ya me vayan a denunciar. Mira, ahí está lo dije, el que los reformaditos que nos tienen rabia o los pentecostalitos que nos tienen rabia, ustedes me van a denunciar. Así que ya esta semana no paso, hermano, estoy frito ya. Me acabo de condenar en el propio video. Pero bueno, y a mí no me importa, ahora yo me gozo. Pero no cambiemos el mandamiento de Dios, no lo invalidamos por excusas de hombre, por mandamientos humanos. Porque al final examina tu corazón. En otras cosas no somos dadivosos. Somos dadivosos cuando nos conviene, porque hasta para dar somos como los que van al casino, que apuestan porque creen que pueden recibir ganancias. Ay, Dios mío, Padre, vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner otro. Dios manda la pureza sexual, pero mucha gente dice, vivimos juntos porque casarnos es muy caro. Muchos han pasado por aquí. Eso no vean solamente a una dirección, vean usted también, a todos, véanse. ¿Cuántas veces han puesto excusas como esa? No, pastor, es que cuando tengamos la plata nos vamos a casar. Y una vez mi esposa dijo algo, ¿le han pedido a la iglesia que les ayude? No, me da pena, pero la iglesia está para eso también. ¿O no? O sea, nos da pena pedir a la iglesia, pero no me da pena vivir en pecado. Porque hemos invalidado la palabra de Dios por mandamiento de hombre. Lo peor es que entonces dicen, como los fariseos, no tienen necesidad de honrar padre y madre. Y decimos, Dios conoce mi corazón. O dicen, mientras nos amemos, Dios entiende. Y no solo para los que viven juntos y no se han casado, sino hablo por esos novios eternos. Hay novios de 7 años, 8 años, eso hasta psicológicamente. Y ojo que yo la psicología, ustedes saben cómo yo la trato, pero hasta psicológicamente es un problema. Psicológicamente un noviazgo de más de 3 años sin dirección, ya eso es desastre. Para que sepan. Hay gente en la iglesia que vive noviazgos y le dice, oye, pero ¿por qué no se casan? Y entonces invalidan el mandato de Dios porque bien que se están comiendo ahí en escondidas. Y dicen, lo que pasa es que yo todavía no tengo trabajo. Bueno, suelta eso. Suelta eso, hermano. Usted no tiene plata para pagar eso que se come. Suelte eso. Tú vas a un restaurante, ¿usted tiene plata? No, señor, usted no puede comer. Vaya por fuera. Bueno, ahí está la analogía, para no decirlo salvajemente. Pero invalidamos el mandamiento. Nos amamos, pero pastor, nos amamos. Yo no tengo trabajo, pero yo tendré. Yo estoy buscando, pero nos amamos. Suelta eso. Amén. ¿Cuántas excusas le pegaste a Dios? ¿Cuántas para invalidar su mandamiento? Fariseos que somos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pastor, en verdad, ella y yo nunca hemos estado, nada más en llamada hemos hecho cositas. O sea, y te olvidas que el Señor dijo que si lo has pensado ya estás hasta la guacha.
Piensa, ustedes son expertos. En este punto, aquí, hermano, piensa todas las mentiras que le pegaste a Dios excusándote. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo? 1 hora y 5 minutos. Voy a tener que ir ya aterrizando. Pero quiero terminar. Me faltan unos ejemplos, pero ¿cuántos llevo? Vamos a ver. Llevo 6. Voy a terminar con uno. Porque tenemos la cena del Señor, así que vamos a... Dios manda no mentir. Pero decimos... Hermano, sea honesto aquí, aunque sale en cámara. ¿Quién ha dicho eso en su vida aquí? Todos hemos dicho eso, una mentirita piadosa, hermano. Sí, hermano, todo es mentirita. Mira, le ponemos colores, qué bien. Mira tú. Y eso que esa ya es pecaminosita, pero escuchen esta, que esta sí, la gente ya se duda en cuestionarte o no, queda la gente como que, di que fue una estrategia necesaria. O la piadosa, la más piadosa, está ganando el Oscar a la piedad encarnada. Fue una mentira pequeña para evitar un problema. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo invalida el mandato de Dios? Hasta Dios se doblegó a su ley. Está pensando en su caso, ¿verdad? Piénselo. Eso es el propósito, por eso tiene silencio, para que usted mismo piense, este día lo hice, aquel día lo hice, esta ocasión lo hice, ¿no? Invalidas el mandato de Dios. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Cuando tú mientes para evitar un problema, es un engaño de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque has añadido al problema. Si hay un problema y mentiste para evitar ese problema, realmente acumulaste más problema al problema, porque el problema no se lo solucionó con una mentira, sino que ahora añadiste al problema tu mentira, que es otro problema. Y ojo, que dice una mentira, nunca anda sola. Trae a sus compañeras porque necesita respaldo. ¿Y hasta dónde vamos en esa cadena? Y hay gente entonces que bueno, no lo puse acá, pero lo quiero también tratar porque está la parte contraria a esta. Que Dios llama a decir la verdad, pero entonces viene la imprudencia disfrazada de piedad. Entonces dice la verdad aunque destruya a todo mundo, porque hay que decir la verdad. Escila Caribdis, acuérdense siempre de eso, Escila Caribdis. Te come el monstruo de 6 cabezas o te come el remolino, pero tiene que andar aquí, no te muevas para allá ni para acá. Pero hay unos que pasan de que son imprudentes diciendo la verdad, como entonces los otros que dicen, bueno, como yo no quiero ser imprudente diciendo la verdad, entonces voy a mentir estratégicamente. Qué lío, ¿verdad? Qué lío, ¿sabes? Me mira muy seguido. Entonces, ¿qué hacemos? Discernimiento es la respuesta. Discernimiento. Cuando haya amor y lo pules con discernimiento, créeme que vas a edificar siempre. ¿Me explico? Porque no necesitarás mentir cuando puedes responder con la verdad sin causar daños. Pero también tienes que cuidar que tu verdad a veces puede destruir más que edificar. Y no es porque el problema sea la verdad, sino que también tienes que considerar quién va a recibir la verdad, en qué momento. ¿Sabe qué decía Erasmo de Rotterdam? La verdad, hay que saber, escucha esto, la verdad
Y esto lo dijo hace 5 siglos Erasmo de Rotterdam, quien fue el que hizo la primera traducción del Nuevo Testamento al griego. Mira lo que dijo. Hay que saber cuándo decirla, dónde decirla y a quién decirla. El problema no es la verdad, el problema son estas 3 cosas que no consideramos a veces. Porque yo le puedo decir una verdad de Sabdi a Jonathan y puede traer problemas para Jonathan. Puede que Jonathan le coja odio a Sabdi por una verdad, pero no estoy diciéndosela a la persona apropiada. Puede que yo le diga una verdad a Sabdi. No es lo mismo que yo le diga a Sabdi, tienes que tratar con este pecado en privado, y Sabdi diga, gracias hermano por preocuparte, a que se lo cuenta aquí delante de todo y si esa es la verdad. En vez de edificarla, la destruimos porque la puede avergonzar. Y claro, unos dirán, digo, bueno, pero yo veo la restauración. Bueno, es que también tenemos que cuidar sentimientos, es parte del amor al prójimo. Y ahí entra inclusive dónde le voy a decir la verdad. Pero también hay momentos de decir la verdad. ¿Cuándo voy a decir la verdad? Tengo que esperar el momento oportuno. La Biblia habla en el Nuevo Testamento muchas veces del momento oportuno. La palabra apropiada, según la necesidad, hermano. Eso está. Entonces así podemos ir hablando con discernimiento, hermanos. Ya se me ha acabado el tiempo, pues no quiero seguir. Quiero seguir, pero no debo seguir por prudencia también. Pero por ahora, como no he terminado el punto, no voy a mostrarte ninguna conclusión en las diapositivas, pero sí te quiero dar una conclusión ahorita aquí, y a los que nos están viendo, para que el video no termine así. Pero la conclusión, hasta el momento, que quiero que se lleven, es que tratemos y pidámosle a Dios que entendamos el mandamiento como Él lo diseñó para nuestro bien, y que cada vez que nosotros retorcemos el mandamiento, amañamos el mandamiento, buscamos excusas, pretextos, costumbres para justificarnos, nos hacemos daño a nosotros mismos, nos alejamos de Dios, nuestro corazón tiende a endurecerse, y al final, como termina el pasaje en esta porción que nos toca, nuestra oración termina siendo inútil. Terminamos siendo idólatras. Recuérdense que la Biblia marca que toda la adoración que no le pertenece a Dios o que no se le da a Dios, se le da desde uno mismo hasta un ídolo. Y es idolatría. Entonces, cuando pensemos en los mandamientos de Dios y nuestra carne venga a decirnos cosas, no el diablo, nuestra carne primero que se quiere excusar, esa carne legalista o esa carne pecaminosa que quiere justificar su pecado, o esa carne que se avergüenza, y la mejor manera de escapar la vergüenza no es confesándola ni llevándola a la cruz, sino escondiéndola. Cada vez que eso venga, nosotros oremos y le digamos, Señor, ayúdame a no invalidar nunca tu mandamiento por mis pretextos, por mis costumbres, por mis excusas. Ayúdame a ver la belleza de tu mandamiento, que quiere lo mejor para mí, para nuestra sociedad, y ayúdanos a vivirlo en el Evangelio. ¿Cómo en el Evangelio? Ya se lo expliqué los miércoles. Entendiendo por qué el Señor ha mandado tal cosa. Entendiendo por qué el Señor ha mandado tal cosa. Y lo aceptemos sin pretextos, lo aceptemos sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros y que lo que Él dice para nosotros y nos ordena es para nuestro bien y para que nuestra adoración sea una adoración genuina, una adoración eficaz que llegue al Señor, que pueda recibir con olor grato y que nos bendiga de vuelta como hijos suyos amados. Vas a sentir todos los días, escucha, todos los días vas a sentir esa necesidad en tu carne de justificar tu desobediencia, basándote en excusas, tradiciones, costumbres, cultura. Es nuestra cultura. Nuestra cultura es así. Pero nosotros no tenemos una cultura predominante, nosotros somos cultura del reino. Esta cultura terrenal no es nuestra cultura. Nosotros nacimos, como dice Pablo en los Filipenses, ¿se acuerdan el pasaje? Dice, pertenecemos a otra ciudad. Te lo voy a leer para que no digan que estoy inventando la Biblia aquí. Pero piensen esto, y esto porque hacemos mucho esto por nuestra cultura. No, es que acá nuestra cultura es así. No, sí, que acá le tocamos Paco. Mira lo que dice Pablo a los Filipenses.
capítulo 3, versículo, vamos del 17 al 21, y esa va a ser mi conclusión. Alguien que, bueno, acompáñame a leerlo mejor para que yo lo pueda leer. ¿Me acompañan? ¿Lo tenemos todos? Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando. Wow. Que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, santo, cuyo Dios es su apetito, su vientre. ¿Sabe qué significa eso? Sus deseos, sus pasiones, sus vísceras, porque para los griegos las vísceras era el centro de las emociones y de la voluntad. O sea que lo que está diciendo es su carnalidad es su Dios, su pasión es su Dios. Ya, no es su apetito de comer acá, nada más estoy hablando de eso, sino que en el griego implica más allá. Dice, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales. ¿Qué dice Pablo? Porque nuestra ciudadanía, hermano, ¿ve? Nuestra cultura aquí, ay, que somos panameños y por eso panameños, güey, vivo, tú sabes. No, hermano, tú ya cuando te convertiste a Cristo dejaste de ser panameño. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, ¿qué? Cuerpo de nuestro estado de humillación por el pecado, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio, o sea, por el hacer continuamente del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Luego dice, así que hermanos, dice el 4 al 1. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está casi firme en el Señor. ¿Se dan cuenta? No se confunda que acabó el capítulo. Ahí se lo dejo. Sigue el 4 allí mismo. Ahí tenemos que hacer, permanecer firmes como hijos amados en el Señor. Así que cuando todas estas cosas vengan a tu mente y tú digas, no, pero es que aquí este caso es diferente, pero es que ese es el maldito problema que tenemos nosotros carnalmente, es de siempre considerarnos como la pepita de oro. Ay, no, que mi caso es diferente. Olvídate, cada vez que tú vengas que mi caso es diferente, repréndete a ti mismo y dices, no, mi caso no es diferente. Mi caso necesita arrepentimiento. ¿Ya? No, pero es que mi caso necesita arrepentimiento. Termínalo así. No, pastor, pero viene que a mí sí necesita arrepentimiento. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? ¿Qué fue lo que habló? Santo Dios, algo habló por ahí. Bien, oremos, hermanos. Señor, amado Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque nos redarguye, Señor, y es para nuestro bien. Tu palabra nos confronta como un espejo que nos hace ver nuestros detalles más perversos, malos. Pero también tu palabra, además de ser un espejo, también tu palabra nos alumbra y nos muestra la luz de tu evangelio, en el cual podemos encontrar perdón, gracia, misericordia y todas las riquezas de gloria en Cristo para nuestro bien, para nuestro proceso de santificación. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes, no solamente que nos dejes con el sentimiento de reprensión, sino que también con la esperanza de que podemos seguir adelante y que esta reprensión que podemos recibir en tu palabra o por medio de tu palabra en esta tarde sea solo el principio para empezar a trabajar cosas en las que debemos trabajar nosotros para ser mejor iglesia. Que empezamos a trabajar para ser mejor cuerpo de Cristo y que podamos cada día tener esa imagen más clara en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a andar en tu verdad. Ayúdanos a no invalidar tu palabra con nuestros pretextos, con nuestras excusas, con nuestras costumbres, con nuestra cultura, y ayúdanos a tener la cultura del reino aquí en la tierra. Como oramos, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Tu reino está entre nosotros ya. Cuando Cristo vino, estuvo aquí en el reino con nosotros y ahora permanece entre nosotros y un día consumaremos ese reino contigo eternamente. Pero mientras tanto, fortalécenos, ayúdanos, aliéntanos y sobre todo ayúdanos que esta palabra pueda transformar nuestro corazón por tu Espíritu Santo y que esta semana empecemos a meditar profundamente en lo que hemos aprendido hoy y a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo y por sus méritos. Amén.